Hay un principio de acuerdo, lo comunicó el Fondo Monetario Internacional, también voceros de gobierno, digamos. Hoy por hoy vamos a estar entonces seguramente dando la noticia de que el ingreso definitivo de este acuerdo al Congreso para que sea debatido donde corresponde, donde están los representantes del pueblo, que son los que van a decir en definitiva si este acuerdo se lleva adelante o no se lleva adelante. Es decir, si mandatan o no al presidente para que firme con el Fondo Monetario Internacional este acuerdo, que es desde ya un acuerdo, como siempre decimos, con algunas facilidades y con otras complejidades, ¿sí? Hay algo que seguramente va a producir alguna polémica, porque bueno, para ser aprobado va a necesitar obviamente el número mayoritario, así se define el asunto. ¿Cómo se construye ese número mayoritario? Seguramente va a ser motivo de análisis, reflexiones, interpretaciones. Tiene que pasar todavía por el Senado, ¿sí? Probablemente tenga un tránsito más sencillo en diputados y quizá después en el Senado no tanto. De todos modos, creo que los que están al corriente de la situación parlamentaria, todos dan por descontado que se va a terminar aprobando y que finalmente el presidente va a poder firmarlo antes del 22, que es el día en el que hay que hacer un desembolso en favor del Fondo Monetario. Ya se dijo, y se dijo mucho, que este acuerdo es un acuerdo que, comparado con los anteriores y con los que se hicieron hasta el momento, es un acuerdo que objetivamente es mejor a cualquier otro acuerdo que se haya alcanzado. También es cierto que todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que hizo la Argentina no han tenido buen resultado. Las dos cosas son verdad. ¿Eso puede querer decir algo o no? Dice algo sobre el pasado. No sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? No lo podemos hoy saber. Yo entiendo que vamos a pasar a una historia donde cada 3 meses vamos a tener una noción de si la cosa avanza o no, y es empezar a pensar en términos trimestrales con la supervisión odiosa del Fondo Monetario, que esto yo lo reconozco, no vino de la mano de Alberto Fernández. El Fondo Monetario Internacional ya estaba en Argentina a partir de la cesión de soberanía que hizo Mauricio Macri. También es cierto que Mauricio Macri hizo lo que hizo porque tenía que beneficiar a bancos y empresas, que son los que objetivamente recibieron los dólares, ¿sí?, que Argentina consiguió prácticamente a tasa preferencial y en un monto, en una cantidad que creo que no le han dado ni a Ucrania en guerra. Así que imagínense lo que significó ese crédito, lo que significa ese crédito que pide Macri, pero que el conjunto de los argentinos y argentinas ahora nos vemos obligados a pagar. Pero claro, uno puede recaer 1.000 veces y puede hablar de Sandleri, puede hablar de Duhovne, puede hablar de Pratgate, puede hablar de, la verdad, todo lo que ha sido el mejor equipo de los últimos 50 años, señalarlos como los responsables, que de hecho lo son, pero a mi modo de ver han sido simples instrumentos, ¿no?, de una política que tuvo en sectores financieros y corporaciones los beneficiarios muy concretos de esa situación. Yo quiero ver la lista. Porque de Macri ya dijimos casi todo, ¿no? Digo, uno puede decir acá, hoy es gratis hablar de Macri, decir Macri hizo tal o cual cosa. Creo que hay que seguir haciéndolo. Aplaudo que el presidente lo haga, y que lo señale, y la verdad creo que lo tiene que señalar todavía más. Pero en particular yo quiero ver la lista de aquellos que se llevaron la plata, que ahora el gobierno quizá de la cual no va a disponer para que el crecimiento y la
reducción de pobreza producto de la distribución del ingreso que un gobierno nacional y popular tiene que garantizar sea más rápida de lo que hoy estamos pensando. Y quiero ver esas caras, quiero saber los nombres, quiero saber cuáles son los montos. Exijo como soberano que se me informe, le exijo a la justicia que lo averigüe. Entiendo que la jueza Capulletti, la jueza federal, que es la que tiene en su juzgado la denuncia que hizo el presidente de la Nación contra los que nos endeudaron, los funcionarios claramente, entiendo que ella ha pedido que se abra el secreto bancario, que se libere el secreto bancario, y que se le informe cuáles han sido las y los principales grupos, las personas jurídicas, sí, que han fugado ese dinero del sistema o de la Argentina, produciendo un verdadero descalabro, ¿sí? Porque uno piensa en el descalabro y todos nos agarramos la cabeza, y uno cree que cuando hay un descalabro de estas características todos nos agarramos la cabeza, ¿no? Porque te hacen creer eso, que vos te agarras la cabeza y Pablo Roca también. No, Pablo Roca no se agarra la cabeza. Pablo Roca tiene las herramientas como para colocar su dinero fuera del país y hasta, la verdad, puede ir a ver Italia. Entonces digo, no todos nos agarramos la cabeza cuando hay una crisis. Una devaluación, por ejemplo, que todos decimos, ¿qué estado de catástrofe? Lo que sea una devaluación, una hiperinflación, y muchos, millones, la gran mayoría nos agarramos la cabeza, y hay otros que no, que son los beneficiarios de esa devaluación. Una devaluación, por ejemplo, es una transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más opulentos de la sociedad. Este acuerdo mismo lo que deja en evidencia es que hubo una política deliberada del gobierno anterior, gobierno que representaba a todos los bloques del capitalismo en la Argentina, ¿no? Todos los bloques del capital en la Argentina, del financiero, el productivo, todo el conjunto del bloque de capital argentino, digamos, se vio de algún modo beneficiado por ese gobierno, y hubo una transferencia de dinero que la Argentina pedía y que no fue ni a rutas, ni a represas, ni a universidades. Recordemos que el PRO ha sido uno de los pocos gobiernos que cerró escuelas. En la historia, casi todos los gobiernos se ufanan de las escuelas que inauguran. Se pelean por la foto en la inauguración al lado de la directora, que no atiende nada, fue a la peluquería el día anterior. Se pelean por esa foto. Este gobierno cerró escuelas. El gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia cerraron escuelas. Entonces nada de esos dólares fueron a lo que realmente se necesitaba, a lo que hubiera quedado, a lo que uno hoy diría, la verdad sí, bueno, mirá, tenemos que pagar, pero están 15 universidades, bueno, tenemos que pagar, sí, pero mirá la ruta que te hicieron y vas al Chocón en 8 horas, no sé, tenemos que pagar, sí, pero mirá, tenemos un gasoducto donde no teníamos, otro gasoducto allá, porque la plata servía para todo eso, era bastante, pero servía. Si se hubiera usado para eso, hoy tendríamos que mirar esas obras y decir, y bueno, pero la verdad es que la aprovechamos bien. Bueno, paguémosla. Sí, pero estamos endeudados a 1000 años. Bueno, pero estas obras también quedan a 1000 años. ¿Qué sé yo? Hubiera sido otro. No, otro escenario. No pasó eso. Tomaron la deuda para que los amigos del presidente, los que pusieron a Macri como presidente, se la llevaran. Y la pusieron muy lejos de las necesidades de los argentinos y de las argentinas. Y eso para mí constituye una práctica ilegal, pero fundamentalmente una práctica inmoral. No puede ser que la derecha solamente hable de ética y de moral. Yo cada tanto digo, alguna cosa tenemos que hacer más allá de justificar que lo único que vale en la vida es ganar plata. No todo es plata. Yo quiero empresarios que se sientan orgullosos porque apuestan al país, porque invierten en el país. Estos se sienten orgullosos de poder fugarla. Y nos dejan a todos de a pie. Porque esa plata fue pedida no en nombre de ese grupo de empresarios y banqueros. Fue pedida en nombre del pueblo argentino, que me incluye a mí y a mis hijos y a tus nietos y a 5 generaciones más de argentinos y argentinas. Entonces piden la plata en nombre de todos, pero después se la llevaron unos poquitos. Me hubieras dejado aunque sea 3 universidades, 2 autopistas, un gasoducto.
4 represas, qué sé yo. Pero la verdad es que nos sentimos como el pato de la boda. Este acuerdo, insisto, para mí tiene un costado que me resulta difícil de digerir. Yo lo he dicho, lo manifiesto públicamente. Es muy corto el tiempo que hay ya para discutir o rediscutir o reabrir la discusión. Están los representantes del pueblo, que son los que van a decidir en el Congreso. Sí puedo decir es que contento no estoy. Yo contento no estoy. Esto es como vos tenés que firmar, ¿no? Para que chocás con alguien, vos tenés que firmar el seguro, qué sé yo, para que el otro le pueda cobrar a tu seguro, ¿no? Y eso está como, es parte de un acuerdo, listo. Pero la verdad es que uno no está contento con chocar, ¿no? Y uno choca, no hubiera querido quedar, no hubiera querido llegar a esa situación de chocar con otro. Entonces hay cosas con las que uno no puede ponerse contento, aunque haya una solución. Sí, hay un acuerdo previo que dice que si vos chocás a otro hay un seguro que paga. Bueno, acá vos estás firmando algo que te da una, evidentemente, sobrevida financiera, pero que complica políticamente mucho al gobierno democrático, al gobierno nacional y popular, al único gobierno que nos separa de Macri. Y yo creo que se están observando mucho los números, pero quizás no se tiene tan en cuenta esta cuestión política. Y es, ¿qué pasa si esto no funciona? Claro, alguien me dirá de modo keynesiano, bueno, despreocupate, porque ahora es ahora y en el largo plazo vamos a estar todos muertos. ¿Qué te importa lo que va a pasar? Sí, pero en el largo plazo viven mis hijos y los hijos de mis hijos. Cuando yo digo o critico a Macri, y la verdad es que hemos sido los que desde el comienzo nos enfrentamos a Macri, a lo que él proponía como modelo. Sabíamos de antemano que con Macri venía un industricidio, sabíamos de antemano que con Macri volvía la timba financiera, sabíamos de antemano que buscaba la reforma jubilatoria y que buscaba la flexibilización laboral. Lo sabíamos, lo denunciamos del primer día. Por lo tanto, yo cada vez que lo critico a Macri, tengo, me parece, la autoridad como para opinar cómo salimos del atolladero o del pozo en el que Macri nos dejó. Este escenario de tierra arrasada también lo advertimos, pero a algunos no les gustaba que lo dijéramos. ¿Por qué? No, bueno, dicen que fue muy trabajosa la unidad. A mí me encantaría saber, se lo juro, me encantaría saber qué acordaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner el día en el que Cristina lo nominó como presidente del país. Me encantaría saber la letra chica, porque ahí hay un acuerdo también. Me interesa más ese acuerdo que con el FMI. ¿Qué fue lo que resolvieron en esas reuniones que los tienen únicamente a ellos como protagonistas, sin testigos? ¿Incluía esto? ¿No lo incluía? Yo no quiero que este gobierno fracase. No quiero tampoco que se rompa el frente de todos. Me aterra la idea de que Mauricio Macri, y peor aún, el macrismo, vuelva a gobernar el destino de la Argentina. Me aterra. Ahora, si para que no vuelva Macri hay que hacer cosas que Macri hacía, entonces hay una complicación ahí. ¿Cómo te paras frente a eso? ¿Sí? Yo lo veía ayer a Macri desfachatadamente sacándose una foto con el embajador de los Estados Unidos. Ya ni siquiera disimula. Ni siquiera disimula. ¿Cuáles son los intereses a los que responde esa bancada que el otro día se levantó, se fue? Deshonrando el Congreso de la Nación y faltándole el respeto a la investidura presidencial. Eso es faltarle el respeto a la investidura presidencial. Porque son incomparables. El gobierno de Macri y el gobierno de los Fernández es incomparable. Yo me acuerdo allá por el 2017, y con esto cierro, cuando hubo una escena así medio bélica al interior del recinto. Estaba Monzó, algunos diputados le sacaban el micrófono, el día que se trataba de la reforma jubilatoria.
afuera, una manifestación impresionante, como también fueron impresionantes las manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional, que algunos se olvidan. Impresionantes en la 9 de julio. La patria está en peligro, decíamos en aquel tiempo. Pero decía, vi esa escena, una escena medio bélica, al interior del Congreso de la Nación, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué pasa? Esos diputados que se levantaron estaban siendo perseguidos. Le querían meter presa a la líder de su espacio, pero había otros funcionarios del gobierno anterior que estaban siendo metidos presos por el lawfare, con las doctrinas, poner el nombre que quiera, para mí era la doctrina Lorenzetti, a fin de cuentas. Y lo denunciaba y nadie le daba bolilla. Porque nadie quería meterse con Macri. Le tenían miedo, los medios de comunicación no le tenían miedo a Macri. Macri realmente en ese momento hacía lo que quería. Y hoy lo vemos, ¿no? Cuando vemos los videos del Vapro, ¿no? Digo, todo eso fue el macrismo. Entonces, eso justifica esas reacciones airadas. No hay una sola persecución que se haya establecido. No se creó el Ministerio de la Venganza. No pasó absolutamente nada con ningún macrista en Argentina. Así que levantarse del modo en que lo hicieron e irse frente al presidente de la Nación en discurso de apertura legislativa es una falta de respeto. No a Alberto Fernández, a la investidura. Es el representante del pueblo, es el representante del pueblo. Y después ir a sacarse fotos, su jefe político, con el embajador de un país extranjero, como los Estados Unidos, que ha desestabilizado todo lo que pudo, apoyado el lawfare, y entre otras cosas sabotea constantemente las políticas públicas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. La verdad, a mí me aterra que ese tipo vuelva a ser presidente. Y la pregunta es, con este acuerdo, ¿estamos más cerca o más lejos de que Macri vuelva a ser presidente? Yo voy a contestar con la parte llena del vaso. Voy a contestar con la parte llena del vaso. El acuerdo en sí, técnicamente, puede ser impecable. Y creo que lo es. Yo no sé más de economía que ninguno de los que opina sobre el acuerdo. Pero políticamente creo que hay que construir algo que asegure que este acuerdo sea un puente a un futuro luminoso y no la sepultura de una experiencia tan rica como la de una unidad entre diferentes. Eso, al fin de cuentas, ha sido el frente de todos. Por consiguiente, me gustaría que se anunciara, con más enjundia, con más pasión, una serie de medidas que expliquen y que fundamentalmente pongan claro negro sobre blanco que el listado que va a conseguir Capuchetti, aunque ya lo tienen algunos periodistas, ya lo tiene el gobierno, lo sepa toda la población y que el presidente en cadena nacional le dé narración lógica a lo que está pasando. Porque hay mucha gente que cree que la deuda externa la tomó Alberto Fernández. Y eso es gravísimo. Tan grave como sentarse el otro día a ver la apertura de sesiones legislativas y que la mitad del Parlamento tuviera una bandera de otro país. De un conflicto que nos resulta ajeno, donde está involucrada la OTAN. La única relación que nosotros tenemos con la OTAN es cuando Menem fue aliado extra-OTAN, pero aliado al fin, en la guerra del Golfo, y después nos volaron la embajada de la AMIA, y cuando la OTAN le dio la información a uno de sus países miembros, como Gran Bretaña, para hundir el crucero General Belgrano. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la OTAN? No somos la OTAN. Que se arregle la OTAN con quien se tenga que arreglar y los países que la integran. ¿Cómo vamos a tener una representación en el Parlamento de la Nación que vaya a la sesión con la bandera de otro país? Hubieran ido con el símbolo de la paz. Pero no. Van y hacen lo que la embajada pide. Y después el jefe de ellos se saca fotos con el embajador de ese país, que tiene esa política, que ha sido históricamente una política guerrerista, criminal, y con la cual, la verdad, no tiene mucho sentido que nosotros nos alineemos, pensándolo sensatamente, ¿no? Pensándolo sensatamente. A veces eso resulta lo más difícil de hacer. 10 minutos pasaron de las 8.